Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos, por darnos like, por compartir. Bueno, yo soy Diana Gaitán de Asesoría Arancelaria. Nosotros clasificamos productos químicos y de difícil identificación desde hace muchos años y apoyamos a las agencias aduanales. Ya no voy a contar, ya no voy a decir cuánto, porque es mucho. Algunos poquitos años. Pero nos sentimos jóvenes aquí, seguimos adelante. Muchas gracias por seguirnos. Yo estudié química y derecho y clasifico productos químicos para agencias aduanales y para importadores y para asociaciones y muchas gracias por seguirnos. Moni, Hola, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que es este tema en realidad es muy interesante. Yo creo que los expertos van a decir muchas cosas igual de interesantes. Y bueno, pues a mí también me gusta la clasificación arancelaria. Me llama mucho la atención. Yo clasifico, a excepción de la sección sexta, pues considero que puedo clasificar la demás parte de la nomenclatura. Y digo que considero porque voy a citar una expresión de un vista muy conocido que es el vista Zamora, que dice que en esta materia nadie es infalible. Entonces, efectivamente, ¿no? Pero es una materia muy bonita. La verdad es que es muy interesante. Y este tema en específico, yo creo que hay mucho que decir. Gracias. Ricardo, Bueno, pues muchas gracias primero que nada por la invitación. Estoy muy contento de poder estar en este foro que has organizado tan maravillosamente bien y en el cual pues nos permite no solamente tener un foro de conversación, sino también de consulta y de coparticipación, porque como ya lo decía Mónica, que en este tema de la clasificación arancelaria, realmente cuando crees que sabes, te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Así pasa de repente. A veces es un poquito decepcionante, pero a la vez muy retador y siempre pues con el gusto de seguir aprendiendo y compartiendo todas estas experiencias. Yo soy agente aduanal, llevo 34 años como tal. Tengo mi agencia aduanal operando por varias aduanas y pues aquí estamos con el gusto de siempre. gracias, Ricardo. Kitia, Por ahí está Kitia que colabora conmigo. Adelante, ¿Qué Kit. tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpen, es que estoy desde casa. Adelante, Kit. y Sandra Arzola, No, Sandra creo que no se conectó, ¿no? pero en fin, aquí estamos. Y Lamberto Osorio, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Yo soy el único, el lunacito en el grupo. Yo no clasifico productos. A mí me toca buscarlos a ustedes para clasificar productos y poder ayudar a los usuarios, a las empresas, a llevar a cabo, si el producto requiere algún permiso de sanitario de importación, pues nosotros estamos para ayudarles, ¿no? También no diré los años de experiencia, son algunos en el área de regulación sanitaria, específicamente COFEPRIS. Entonces, gracias por la invitación y vamos a ver de qué manera nos podemos ayudar. Gracias. El, 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 yo no sé ustedes, pero de un tiempo a la fecha con estas generaciones, les da miedo equivocarse, les da miedo opinar y siempre cuando alguien opina son muy buenos en criticar. Entonces, que nos deje de dar miedo, hay que opinar, esto es mi percepción,
de cómo veo yo, cómo leo, cómo estudio. Y pues hay que atreverse porque el trabajo ahí está y hay que hacerlo. Entonces, cuando, cuando nos mandaron este acuerdo, esta actualización del acuerdo, recuerdo que Ricardo nos dijo, pues tenemos 30 días para echarle ganas, y revisarlo. Y muchos vimos con preocupación la parte de la regulación de Profepa, chicos. Este nuevo formato aquí lo estoy compartiendo, se inserta la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la autorización o el permiso de registro de verificación emitido por alguna de las dependencias que conforman Cicoplafes. Esta es la inserción, el octavo bis de las mercancías listadas en el anexo 1. Y luego nos insertan este formato de Profepa que dice registro de verificación modalidad D, formato RB, RMP1, materiales y residuos peligrosos cuya finalidad sea el comercio, la industrialización, la reutilización, el reciclaje, el procesamiento, el tratamiento de los mismos. ¿Cómo ven, chicos? A mí me parece que hay que leer bien este formato para entender que pues no todos nuestros productos requieren ese permiso. Y podremos decir por qué no lo requerimos si no cumple nuestro producto con ese uso. ¿Sí están ustedes de acuerdo con eso? Sí, claro, por supuesto que estamos de acuerdo, pero evidentemente, bueno, sí crea una confusión de alguna manera, ¿no? En esa interpretación y alguna otra que a mí se me ha convertido como un coco, pero que, sobre todo en materia de exportaciones, pero que seguramente llegaremos ahí al final de la conversación del acuerdo, ¿no? Sí, sí, porque esta parte, me parece que todos nos hemos detenido mucho en esta parte del nuevo formato de Profepa que sí requiere más permisos, y yo digo, bueno, hay que leer bien que estos son los productos que quieren regular y darle un permiso adicional, pero que si nosotros no entramos dentro de la descripción de materiales y residuos peligrosos, no requerimos ese permiso. Y aparte que si nuestra fracción no está, y aparte que si en el únicamente, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tenemos que ver también en el anexo 1. Pero como dices, Ricardo, a mí lo que más me preocupa es que a la exportación me parece que no nos hemos dado cuenta que todos los productos van a requerir permiso. ¿Sí están de acuerdo con eso? Pues justo es el coco que te decía. Yo quisiera dejarlo para el final, ¿no? Que podamos navegar un poquito más sobre el acuerdo, sobre la reforma, la publicación al decreto. Por ahí tenemos nosotros una pequeña presentación, ¿verdad, Kit? Que si le das chance de compartir, podríamos presentar una Gracias. escala de tiempo que nos pone en circunstancia de cómo ha pasado este tema respecto de Cicoplafés, que dentro de COFEPRIS, y aquí nos los podrá decir Lamberto, le dicen Plafés, pero la comisión intersecretarial jurídicamente no ha desaparecido. Así Por es. eso sigue llamándose Cicoplafés, ¿no? Que esa es una de las Ajá. primeras, digamos, apreciaciones que deberíamos de hacer, ¿no? Sí, no faltó Y quien dice, ¿por qué dice Cicoplafes si es, ¿por qué dice Cicoplafes mientras siga diciendo así el acuerdo, así se llama? así No, es, efectivamente. y mientras no haya un decreto donde desaparezca la psicoplafés, pues seguirá existiendo psicoplafés. Sí, exactamente. Es- No, Diana, no se te escucha. Tienes tu... es que le pedí a David que ya, y Kitse ya puede compartir. Excelente, muchas gracias. Y una disculpa, pero es la hora en que los vecinos empiezan a sacar a sus perros y aquí el propio
empezó con su orquesta, disculpen. Les comparto la pantalla. ¿Me podrían, por favor, avisar si la pueden ver? Sí, Perfecto. Sí, correcto. sí, ahí te vemos Se bien ve muy y bien, sí, se ve claro. si Y se quieres, ve como exacto. presentación. Sí se Ahí ve se ve como como presentación. presentación y dale a la que sigue, Excelente, porfa. excelente. Pasa a la siguiente, Kit. Miren, esta es la escala de tiempo de la que hice mención hace un momentito y en el cual nos damos cuenta de cómo ha transcurrido en el calendario las diferentes modificaciones que ha tenido desde la primera publicación, que es el decreto promulgatorio de la enmienda del protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Esa es una primera referencia que tenemos para la reducción gradual del consumo y producción de hidrofluorocarbonos, ¿no? Esto fue del 30 de noviembre del 2018. El 26 de diciembre del 2020, con la entrada en vigor de la séptima enmienda, se publica el acuerdo en el Diario Oficial. El 5 de diciembre del 2022 está la publicación del primer acuerdo modificatorio. Se actualiza y armonizan las fracciones arancelarias con el NICO. El 8 de agosto del 23 es la publicación en el portal de CONAMER del anteproyecto con el número de expediente que ven todos en pantalla. El 14 de marzo se publica el segundo acuerdo modificatorio y el 13 de abril del 2024 pues entró en vigor el acuerdo modificatorio, ¿no? Entonces creo que esto nos da, Diana, una sustancia y en la escala de tiempo para poder clarificar las diferentes publicaciones. Cuando llegó a CONAMER, hubo personas que sí presentaron algunos comentarios a la consulta pública. Alguien más lo comentaba, pero no lo envió a CONAMER, y así fue como que finalmente quedó publicado el 14 de, de marzo del 2024, ¿no? Y bueno, aquí en este acuerdo, ¿no? Tenemos que se establecen las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a esta regulación por parte de las dependencias que integran la CICOPLAFES o la Comisión Intersecretarial, y pues ahí están algunas de las diversas publicaciones que, si estás de acuerdo, Diana, yo dejaría que ustedes, tú, Diana, y Mónica y Lamberto, pues fueran haciendo comentarios, si quieres, sobre esa publicación, sobre la diapositiva que presentamos o la quitamos, ¿no? Sí, Moni. No, Lamberto. No, adelante, yo sí, no, yo adelante, yo estoy escuchando, y sí, como bien dice el licenciado Ricardo Vargas, ¿no? Conforme vaya viendo algún tema, y lo comentando entre todos. Me parece sí, perfecto. realmente para la importación no tendríamos mayores problemas, puesto que el formato que presentaste hace un rato ya existía para algunas fracciones, ahora ya están para todo el acuerdo. Donde sí tiene que tener mucho cuidado los usuarios es que el permiso que va a emitir la Profepa tiene un tiempo de atención de 90 días naturales. Entonces, sí tienen que prever esta situación para que no se vuelva un cuello de botella al momento de sus importaciones y solicitar el permiso de la Profepa. Yo honestamente no sé cómo trabaja este permiso, pero sí leí y el tiempo de atención son 90 días. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Y ahí en fuera la importación realmente no tiene mayores problemas porque son las sustancias que están en el acuerdo las que van a requerir un permiso primero de COFEPRIS y posteriormente de Semarnat y posteriormente de Profepa. O sea, ahora tenemos 3 permisos que cumplir. Exactamente, primero el de COFEPRIS, posteriormente el de Semarnat
Ya con el permiso y la autorización, permiso COFEPRIS, autorización Semarnat, podrán obtener el permiso de Profepa. Permiso negativa. Bueno, permiso o negativa, exactamente. Y, Ok. y si no están en esos dos, no requiere Profepa. Pues yo pensaría que no. Sin embargo, qué bueno que lo comentas. Un servidor hice algunas consultas ante las dependencias encargadas de las exportaciones, por ejemplo, para saber cuál era el procedimiento a seguir para poder dar cumplimiento a este acuerdo modificado. Y lo primero que hice fue acercarme a Semarnat. Semarnat me contestó muy rápido, por cierto, y me mandó a Economía. Y en Economía me mandaron a Contacto Ciudadano de Economía, y ahí se quedó la consulta. Ya no he recibido una retroalimentación con la finalidad de poder saber qué procedimiento vamos a seguir para poder importar y exportar ese tipo de productos, ¿no? Sobre todo, mira, sobre todo aquellos que no están en el listado del acuerdo. Kitsia, ¿puedes dejar de compartir tantito para vernos? Sí. Nada más deja esto, gracias. Ok. Entonces, Es que, sí, entonces, la pregunta es, yo estoy en el acuerdo de COFEPRIS, estoy en el acuerdo de COFEPRIS y encuentro mi producto, digo, de Psicoplafes, y encuentro mi producto, ya sea en el apartado A o B, como plaguicida o sustancia tóxica, ¿no? Y entonces voy y pido el permiso. Y entonces voy a Semarnat y pido mi permiso también. Ya sé que tengo que cumplir ahí para pedir sus permisos y tengo que pagar. Al mismo tiempo que publicaron esto, debieron de haber publicado pues un formato, un formulario que supiéramos a ciencia cierta qué necesitamos para saber para Profepa, pero no está. no, no sé si está en Cofamer. Si tú checas el acuerdo, en la Sí, ya parte lo vi, tienes donde razón. está Profepa, te da la homoclave del trámite. Tú entras a Conamer y ahí te da los requisitos que necesitas para llevar a cabo la solicitud del permiso. Lo que está causando a mí, en lo personal, me está causando ruido es aquellas sustancias que no están dentro del acuerdo. ¿Cómo voy a saber si requiero o no requiero este permiso? Justo este. ¿Cómo voy a...? No, no, este no es, ¿eh? Este es el 21E, es el de capa de ozono. Ay, No, sí. es el Perdón. no es el Profepa 03004D. Ese, exactamente. Que Es ese, ¿no? abrí Sí, muchos, y este lo dejé abierto y cerré el otro, pero en Ok, esta entonces, página que compartí, ahí vas a encontrar el otro formato, así es. en esta misma página porque yo los abrí y los cerré, y ahí te dice cómo hacerlo abajo. Sí, aquí te repito, y perdón que sea reiterativo. ¿Cómo voy a saber que si la sustancia no está dentro de este acuerdo? Ajá. Yo, cualquier mortal, entendería que no requiero permiso. Ajá, esa Lo es la parte a la entendería. mejor porque voy a regresarme a una parte, a ver si no se acuerdan. Cuando requeríamos permiso de Plafes, ¿se acuerdan que no estaba tan ligado al de Semarnat? O sea, se tuvo que modificar incluso el acuerdo para decir, y el de Semarnat, ¿se acuerdan? Entonces, Sí, pero este, muy al principio. sí, ya estoy hablando de la Muy viejo. prehistoria, Sí. pero es que eso pasó. Entonces, muchas personas sacaban el Plafes, pero no sacaban el de Semarnat, porque, porque legalmente no decía exactamente que tenías que sacar el de Semarnat, ¿no? Exacto. Entonces, ahora creo que es como más o menos lo mismo, ¿no? Como Entonces era Zagarpa, ¿no? No, seguía siendo Semarnat. Mira, la historia cuenta que en el 2014 2004 que se publicó el reglamento. Antes del reglamento había reuniones del Psicoplafés, ahí sí había una reunión,
semanal entre todas las autoridades que formaban el Psicoplafes, y ahí mismo se dictaminaba la solicitud y se daba un solo permiso. Y ese permiso lo firmaba COFEPRIS. ¿Ok? Sí. Ese lo firmó. Se publica el reglamento de Psicoplafes en materia de registros, certificados, importaciones y exportaciones, y ahí es donde empieza ¿y ahora qué hacemos? Que nada más sacaban el de COFEPRIS, y como dice Diana, posteriormente ya se entendió que tenía que sacar primero el de COFEPRIS y luego el de Semarnat, pero se tuvo que hacer todo un show para que entendieran cómo era el asunto. Y así nos va a pasar con es lo que yo Y creo creo. que a eso me refería, creo que eso es exactamente ahorita lo mismo que está pasando, que tú dices, bueno, pero ¿requiero o no requiero? Exacto. O sea, tengo que Es cumplir que, con 3 permisos. No sé, yo entendería que solamente requeriría el permiso de Profepa si estoy en el acuerdo. Así lo entiendo. Y sí, no lo entienden como que solamente requiere el permiso de Profepa, los materiales y residuos peligrosos, cuya finalidad sea el No, es reciclaje, que, ¿no? es, es No, que ese es el inciso D. Ujú. Adelante, perdón. no, se acota en el 8º bis, ¿no? Donde dice las mercancías listadas en el anexo 1 del presente acuerdo estarán sujetas a verificación y en su caso a la emisión del registro de verificación por parte de la Profepa, mediante el cual los interesados acreditarán el cumplimiento de dicha verificación en los puntos de entrada al país y salida del mismo, debiendo exhibir la autorización de importación o exportación según corresponda expedida por la Semarnat. Dicho registro deberá transmitirse en documento digital o documento electrónico como anexo al pedimento correspondiente. O sea, para mí es donde está ahí el quid, ¿no? Y evidentemente ahí empieza el anexo 1, que como vimos en la tablita que teníamos en un principio, bueno, pues A son plaguicidas, B son sustancias tóxicas, C son fertilizantes, nutrientes y vegetales, y D son sustancias tóxicas, incluyendo aquellas susceptibles de desvío para fábricas, para fabricar armas químicas, pero esa es exportación definitivo temporal, ¿no? O sea, así es como está esquematizado, ¿no? sí es. Y a partir de ahí, pues es donde vamos a tener que ir buscando producto por producto. Bueno, si la identificación arancelaria se encuentra en el listado del anexo 1 y atenderíamos pues a las diferentes homoclaves que están citadas ahí de COFEPRIS, las de Semarnat la única sola de Profepa, que es a la que hacíamos referencia, Dianita, la Profepa 03004D. Ujú. Kitsia, ¿tienes algo que agregar? Sí, sí, buenas tardes. Y justo por el hecho de que vienen mencionadas las tres entidades dentro de las claves de homoclaves que vienen, valga la redundancia, las homoclaves que vienen señaladas en el anexo 1, viene tanto COFEPRIS, Semarnat y la de Profepa. Por tanto, yo sí lo entiendo como lo estás visualizando tú, Diana. Se tienen que De tener 3 los tres. permisos. Es correcto. Pero sin perder de vista el texto del 8º bis. Sin perder de Así vista es. el texto del 8º bis, ¿no? No sé que ustedes qué Sí. opinen, Diana y Mónica. Es que el texto del 8º bis nos dice que todos requieren permiso, todos los que están en el anexo 1. Pero fíjate, dice aquí, mediante el cual los interesados acreditarán el cumplimiento de dicha verificación en los puntos de entrada del país y salida del mismo, debiendo exhibir la autorización de importación-exportación según corresponda, expedida por la Semarnat. Según corresponda. En el según corresponda, ahí es donde evidentemente sentimos que hay un tanto cuanto de extravío, ¿no? De poder definir
si tenemos que sumar COFEPRIS, Semarnat y Profepa, o que algunas sustancias puedan quedarse únicamente con COFEPRIS y Semarnat. Bueno, COFEPRIS lo único que cuando todo lo que es exportación de sustancia tóxica o material peligroso y aquellas que son susceptibles a desvío de uso dual, eso solamente lo da Semarnat. Ok. Y, y lo que da exportación COFEPRIS son los plaguicidas y los nutrientes vegetales. Entonces, para la exportación sería Semarnat, Profepa, y ahí es donde a mí, en lo personal, me causa ruido. No la importación, a mí lo que me preocupa es la exportación en el anexo 2 de este acuerdo que modifican. Perdón, es que en el anexo 1 te está diciendo que todas aquellas fracciones, las fracciones que se encuentran listadas en dicho anexo están sujetas a Psicoflafest. Y se entendería que sería Profepa también, ¿no? Pero no sé si, yo honestamente tengo la duda de que si tengamos que cumplir, como dice Psicoflafest, con las tres autorizaciones. Para la Yo eso es lo que importación, donde sí, estoy confundida. Para la importación lo entiendo que sí, sí. incluso el trámite que se va a hacer en Profepa o para Profepa hay que hacerlo o hay que visualizarlo como el que se tramita para SADER, de la inspección que se tramita para SADER. Obtendríamos un documento similar. Yo lo estoy entendiendo de esa manera, no sé si estaría en lo correcto. Sobre la marcha, yo creo que pues nos vamos a ir a dar tropezones, ¿no? Pero yo lo entiendo así desde inicio de cómo está establecido hoy en día el acuerdo. Sí, porque de acuerdo a bueno, yo lo que interpreto es, por ejemplo, en el anexo 1 del famoso 8 bis, pues te está diciendo que en la tablita que tienes que observar lo que es, perdóname, Semarnat, Psicoplafest y Cofepris. Digo, Profepa, perdón, Semarnat y Cofepris. Yo lo entendería así. Solo lo voy a compartir un poco para que lo lean los que no lo han leído, de qué hablamos en el octavo bis que estamos analizando. Las Sí, lo que mercancías pasa es que mi listadas, máquina ahorita tiene un poquito de falla técnica, entonces tengo que ver otro documento aparte, gracias. ajá, y como dices en el octavo bis, dice, están sujetos, las mercancías en el anexo 1 del presente acuerdo están sujetas a la verificación, en su caso a la emisión de registro de verificación por parte de Profepa. Entonces, eh, bueno, obviamente lo que te dicen es, tienes que ir a preguntar si te van a hacer nada mal de verificación o si vas a requerir el registro, pero eso va a ser en el momento, ¿no, Lamberto? Fíjate que ahorita ya revisándolo bien y escuchando lo que comenta Ricardo, yo creo que esto es muy claro. Para la importación solamente va a requerir las tres, el permiso de COFEPRIS, la autorización de Semarnat y el permiso de Profepa. Solamente lo que está, las fracciones que están en este acuerdo. Por eso Para te la pone las importación. tres, Así por es, eso te pone las tres homoclaves, ¿no? así es. Yo creo Las que tres homoclaves que debes de cumplir. exactamente. Yo estoy Oye, de acuerdo con Ricardo, Chris, Ricardo. y en tu pedimento, en los pedimentos cuando están validando, ¿les piden el permiso de Profepa? Pues fíjate que no hemos ahorita, por el momento, entrado a esa situación porque el acuerdo realmente no ha Entra entrado en en 30 vigor, días, pero Entra no mañana, lo han el actualizado todavía. 13. ¿no? Entonces va a tener que pedir Profepa también. Pues sí, seguramente. Ahí le vamos a pedir a Mónica que nos apoye con la Confederación a ver si están haciendo esa modificación, Consulta o la ¿no? consulta. O hacer la consulta Pues como Confederación. precisamente
con todo este tipo de dudas, se programó, perdóname, se programó un curso precisamente de Profepa. Ese va El a de ser el día de mañana, mañana, exactamente a las 11 de la de la mañana. mañana. Ahorita les paso la liga. Y ese es uno de los temas que se va a establecer o que se va a proponer ahí en este curso, que se pretende que ojalá que se pueda aclarar muchas dudas. Y con respecto a la entrada en vigor, pues estamos considerando, si nos están diciendo que son 30 días, nosotros estamos considerando que ya se tendría que presentar el día 13, que creo que es fin de semana. No estoy segura si es sábado. Entraría ya en vigor para que nosotros lo pudiésemos presentar o ya se tuviese que presentar, tomando en cuenta que son los 30 días, ¿no? Sí, es Y que con hay, respecto perdóname, Diana, y con respecto a todas estas dudas, precisamente el día de mañana, como les comento, va a haber un curso a las 11 de la mañana. Ahorita busco la liga y se las envío. Muchas sí, gracias. Para es que que todas hay, las personas que puedan o que quieran entrar, pues, aprovechar el foro, ¿no? Al parecer la plataforma está aceptando casi, bueno, lo que son agentes aduanales y asociados, pero de todos modos te comparto la liga. Esa es gracias. la parte, perdóname, Moni, pero no sé si la liga que gentilmente dices que se compartirá le permita acceso a personas ajenas a agencias aduanales por el formato que tiene. Yo tendría Mm. la duda si No, les, de hecho si les, solamente sería agentes aduanales y asociados, pero bueno, digo, Que perdón, la gente aduanal lo asociaciones. vea con su importador. Ajá, exactamente, ¿no? Puede ser. En este caso sí, efectivamente, como o dice el licenciado. colaboradores de agencias aduanales que Sí. registren la patente. Pero yo voy a decir una Exacto. cosa, La independientemente de la idea es difundir. plática, independientemente de la plática de mañana, es una cosa importante, es que lo que dice el acuerdo ya lo dice, aunque nos den oficios, opiniones y demás, el acuerdo ya dice que sí lo requiere. Eso es importante, porque ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa que si el acuerdo dice que requiere Profepa, aunque exista una circular que diga que no lo va a requerir, tienen ellos que modificar el acuerdo, porque el acuerdo ahorita lo dice, ¿no? No sé si están de acuerdo que la parte legal no, no, o si no están ellos, si ahorita nos dicen, no, sabes que no todos van a requerir Profepa, tienes que modificar tu acuerdo, no vayas a hacer un oficio, ¿no? O de una vez todos requieren permiso, porque el acuerdo ya está publicado en el diario oficial. Pero perdóname, sí, comparto lo que dices, pero volvería a insistir en el octavo bis Sí, cuando por dice eso, según corresponda expedida por la Semarnat, ¿no? exacto. Debiendo exhibir la autorización de importación según corresponda expedida por la Semarnat. Sí. Si O vemos sea, en lo la que te está publicación diciendo es del que diario tienes que ir con oficial, Profepa, perdón. ok, si vemos en la publicación del diario oficial, en el anexo 1, inciso A, empieza Sí. hablando de plaguicidas sujetos a autorización de importación por parte de las dependencias que integran las ICOPLAFES clasificadas en las siguientes fracciones de la tarifa. Y entonces viene la fracción arancelaria, incluyendo el NICO, la descripción y la cotación. Pero en la parte de arriba dice los formatos que deberán ser utilizados según sea el caso son. Por eso insisto que ese texto del octavo bis es según el caso. Y si nos vamos a la a la homoclave de la Profepa con 03004D, es el registro de verificación modalidad de formato RB RMP1, materiales y residuos peligrosos, cuya finalidad sea el comercio, la industrialización, la reutilización, el reciclaje, el coprocesamiento o el tratamiento de los mismos. Entiendo que si el producto que yo voy a importar no está sujeto a ninguno o no va a tener esta finalidad, ¿no? Entonces, la de Profepa, pues no la voy a cumplir y me voy a acotar a la homoclave de Cofepris que me corresponda como plaguicidas o que me corresponda como Sustancia tóxica.
exacto, sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, primero habrá que identificar tu mercancía dentro del homoclave, ¿no? Independientemente de que está identificado por fracción arancelaria, ¿no? Porque bien lo dicen los considerandos, que se está respetando el artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior, ¿no? Que está identificada por fracción y publicada en el Diario Oficial. Entonces, esa es mi apreciación. Por eso insistía en lo del texto del octavo bis. Es que tu insistencia del texto del octavo bis me hizo dudar. Bueno, Porque yo Que- cuando lo leí me preguntaron la semana pasada o la antepasada, yo le dije, si no es un material o residuo peligroso, no requieres permiso. Así, bueno, así suena, pues así suena. Pero me entonces, haces dudar. vamos a llevar a la consulta de mañana, ¿no? Pero, y De esta hecho, algunas reunión, acotaciones, perdón, de hecho, algunas acotaciones te están haciendo te están reiterando que sean productos que efectivamente sean peligrosos, que sean insecticidas, etcétera, ¿no? Las propias acotaciones. ujú, y siempre nos preguntamos qué consideras material peligroso. Así es. Y te seguirás preguntando qué es un material, cuáles son los materiales peligrosos y los residuos. Desde hace 30 años estamos preguntando. Exactamente, desde hace muchos Sí, Pero, años. pues sí, finalmente es un criterio, ¿no? Es un criterio de una autoridad que después puede ser diferente dependiendo de la persona. Porque mira, el acuerdo de salud, en el inciso E, hay sustancias tóxicas que estaban en este acuerdo de Plafés, de Psicoplafés, que Semarnat dijo, yo no las quiero regular, aunque sean sustancias tóxicas. Entonces, para no perderse, Cofepris dijo, pues yo me las jalo y las metió en el acuerdo de salud. Pero siguen siendo sustancias tóxicas y residuos peligrosos. Que en su momento Semarnat dijo no, pero también habría que voltear a ver esas sustancias, si son susceptibles de cumplir esta nueva modificación por el octavo, por el octavo bis. sí, y el fin de esta reunión me parece que es que, que dejemos que las personas le pongan más importancia a esta modificación. No dejemos nada más la parte de leo y veo que no requiere y entonces sigo adelante. Porque este acuerdo que hasta ha sido modificado trae jiribilla. Y necesitamos revisar mejor nuestros productos porque, como dice Lamberto, el permiso se tarda también en sacar. Si traes el producto ya no lo vas a poder sacar con lo que se tarda el permiso. Va a causar abandono. Entonces, ojo con la importación y ahorita vemos la exportación, Sí. que seguramente es lo que vas a decir, ¿verdad, Katia? ¿O tienes otra diapositiva? Kitia. No, sí, Kitia, Sí, sí tiene, comparto. pero mira, eh, podemos volver a la diapositiva número 3, donde está el acuerdo de Psicoplafés. Así es. Está en pantalla. No, ese no, Kit. Sería, El que dice artículo tercero y cuarto y viene anexo 1, el que sigue. Y bueno, yo nada más como comentario final de lo de Kitia. Esa. la parte de productos peligrosos y sustancias, que qué es lo que debemos entender. Observando las fracciones arancelarias y todas las modificaciones que ha habido en la nomenclatura, desde la quinta, sexta, séptima enmienda, pues yo considero que lo que quiere la autoridad es precisamente
poder identificar aquellas sustancias que están, por ejemplo, dañando la capa de ozono, que es lo que siempre se está tomando en cuenta, ¿no? En las modificaciones de las enmiendas con lo que es la parte de Basilea y Montreal. Pero esto ya existe, la UPO en Semarnat es la que regula y existe una modalidad en COFEPRIS que es la COFEPRIS 01021E, donde están las sustancias susceptibles a dañar la capa de ozono y ahí están los requisitos. Entonces, eso ya está planchado en esa modalidad, pero esto es nuevo. A mí sí me da Bueno, es que Profepa es quien hace la parte visual, ¿no? Independientemente de la documentación que se tenga que presentar. eh, Con Semarnat, perdón. Bueno, a ver, el hecho de volver a este cuadrito, yo digo que aquí es donde está el secreto para la interpretación. El artículo tercero y cuarto se compone del anexo 1, que sería la segunda columna. Y después está el inciso A, B, C y D. El A, B y C son importaciones. ¿De qué? De cada una de las sustancias. El A tiene sus fracciones arancelarias y tiene sus homoclaves de los del requisito que vas a tener que cumplir como regulación arancelaria de COFEPRIS, de Semarnat y de Profepa, en el inciso A, B y C. Y el inciso D única y exclusivamente está sujeto a un homoclave de Semarnat y de Profepa, que es lo que coincide con lo que menciona Lamberto, que en la exportación de estas sustancias tóxicas, incluyendo aquellas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas previstas en el Estado Nacional, sujetas a autorización de exportación de Semarnat, COFEPRIS no se mete. no se mete. No se mete que no publican eh, eh, el cuestionario con la homoclave de COFEPRIS. Por eso digo que aquí es donde está, en este cuadrito está como que la interpretación al cual debemos de acotarnos. Y yo obviamente en el caso de Profepa, tendrá que cumplirlo sí o sí, eh, se sujeta a ese registro de verificación modalidad B con ese formato RBRMP, materiales y residuos peligrosos cuya finalidad sea el comercio, la industrialización, la reutilización, el reciclaje, el coprocesamiento o el tratamiento de los mismos. Y dice formato Profepa, FF Profepa 006, ¿no? En el caso, por ejemplo, del inciso C. Si no vamos interpretándolo así uno por uno, si todos los que estemos obligados a cumplirlo, nos vamos a confundir. Por eso insisto que esta tablita o este cuadrito debe ser como el que nos induzca primero a identificar en dónde cae mi mercancía y después, dentro de este cuadro, buscar la fracción arancelaria si está sujeta o no está sujeta a la regulación. Si quieres, ya quítalo, Kitsia, por favor. Si Sí, tienes tú mándeme. pero Adelante. ya entrando, sabiendo que estás en el anexo 1 y que sí está listado en comprar su fracción arancelaria, requiere permiso de Profepa. Podrá requerir permiso de Profepa. Podrá requerir permiso de Profepa Ajá. porque, por ejemplo, un regulador de crecimiento no sea materias peligrosas. Sí, así es. Pero no puedo decir si no lo requiere porque estoy sujeta a revisión. Sí, pues sí. Es que ese es el meollo. ¿Cuáles sí van a requerir ir a Profepa y cuáles no?
¿Y podrás revisarlos todos conforme se importen? ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? ¿O vamos a tener todos los productos ahí detenidos? Pues esperemos que no. Justo quién nos tendría que estar diciendo cuáles sí y cuáles no. Solamente Es, las del listado nacional. Entonces habría que revisarlo y verlo con Profepa para que nos informe con claridad cuáles sí y cuáles no. Porque esto es ¿Cuáles para la son, importación, porque para la exportación está peor. sí, cuáles son los materiales y residuos peligrosos? Porque, por ejemplo, yo diría que muchos no son materiales o residuos Así es. peligrosos. es que Residuo es más fácil. la misma publicación, Lamberto, fíjate, ahí lo dice, sobre todo que somos coincidentes todos de que nos preocupa a veces, en este caso nos preocupa más la exportación. Dice porque dice la exportación dentro del anexo 2, el inciso 3, dice la exportación de sustancias químicas que no figuren en el inciso Así D del es. anexo 1 del presente acuerdo estará sujeto a la presentación de la autorización de exportación en los siguientes supuestos. Está el supuesto 3.1 y 3.2 y dice para el caso de sustancias tóxicas, etcétera. ¿No? Ese párrafo me lo voy a saltar por lo siguiente. Cuando el interesado presente una solicitud ante la dirección esta general de Tatatal para la exportación de sustancias no previstas en el inciso D del anexo 1 del presente acuerdo, esta consultará al Comité para el Control de Exportaciones de Bienes de Uso Dual, Software y Tecnologías, creado mediante el acuerdo que establece los bienes de uso dual, software y tecnologías, cuya exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Economía, cuya opinión será vinculante. Lo que acabo de leer es lo que tienes en pantalla, exactamente, Diana. Ajá. Entonces, Y parte es de la respuesta ahí está, ¿no? para la exportación. En el caso de exportación, efectivamente. En O el sea, caso de, esto quiere decir que, dice, cuando el interesado presenta una solicitud ante DEGIMAR para exportación de sustancias no previstas en el anexo D, o sea, me está diciendo que yo tengo que hacerle la consulta a DEGIMAR si mi sustancia no está en el anexo, no está en el acuerdo. Eso es lo que me está diciendo. Y y eso si fue lo está en que, el acuerdo, si requieres. exacto, si estás en el acuerdo requieres de por sí. Pero es lo que les comentaba. Yo le hice la consulta a Semarnat, a la de DEGIMAR, justamente para saber cuál era el procedimiento a seguir. Y me mandó a Economía y Economía me mandó a Contacto Ciudadano y ahí se quedó mi consulta. Ya no supe para dónde hacerme. Entonces, ese es el problema para las sustancias que no están en el acuerdo. Los que están en el acuerdo no hay problema. O sea, están y requieren una exportación porque así lo mandata el mismo acuerdo. Pero fíjate que yo digo que ahí me preocupa, porque están y no están, porque cuando lo lees, encuentras las fracciones arancelarias y tus formatos. Y esto que estamos leyendo está abajo en el anexo 2. Entonces, si no leíste el anexo 2, no te das cuenta que tu producto, aunque no esté listado en el apartado de exportación, sí va a requerir permiso de Profepa. Sí, pues porque tienes que hacer una consulta ante, ante Semarnat en un O sea, momento dado. en nuestras bases de datos y de CAREM y todo, va a tener que decir, Profepa requiere permiso a la exportación. ¿Cuál? La que te diga, ¿no? Anexo 1, si estás en el anexo 1, este permiso, si no estás en el anexo 1, la consulta, pero vas a requerir permiso de exportación en Profepa. ¿Quiénes? Todos los del anexo 1. O sea que ahora ya todos requerimos permiso a la exportación. Pareciera. Exactamente, exactamente, porque dice
que de cualquier manera tú le tendrás que presentar la solicitud a la DGIMAR, y si la DGIMAR no sabe, ellos tendrán que hacer la consulta al Comité para el Control de Exportaciones de Bienes, bla, 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 ¿no? Y Entonces, las Pero, consultas se pueden tardar 90 días. no, pues sí, y tratándose de exportaciones, pues imagínate, ¿no? Las problemáticas en las que pudiéramos incurrir en Tratándose cuestión de de tiempo. permiso. ¿Sí? Así es. O sea que ahorita que ya entra en vigor, aunque yo me estoy dando cuenta que requiere permiso, ahorita ya es tarde de todos modos. En 90 días no lo voy a poder exportar. Pero esa es una. Si yo me estoy dando cuenta que requiere permiso la exportación, ok, voy a hacer la consulta. Pero si no me estoy dando cuenta, tengo un grave problema. Si nada más me fui a la base de datos y vi que no estaba en el listado de la exportación y lo exporté, y no me dijo nada el validador de que tenía que ir a Profepa, estoy exportando sin permiso. Correcto. Ese era toda mi preocupación. No he dormido durante todos estos días gracias a esta preocupación. No se ha dormido, pero me preocupa, comillas, porque Cofepris, aquí aunque esté Lamberto, que lo queremos mucho, acostumbra a hacer eso. Publica su página o se prohíbe la pseudoefedrina y nosotros no nos enteramos, ¿no? Porque no está en la fracción arancelaria. Y ahorita en esta parte ponen el anexo 2, hasta allá abajo tú te requieres ese permiso a la exportación. Pero hasta allá arribotota, donde debiste haberlo puesto para que cuando yo lea mi anexo 1 me dé cuenta si requiere o no requiere permiso a la exportación. Ahí no lo pusiste. ¿No creen? Entonces sí, no nos damos cuenta que todos los productos requieren permiso a la exportación, por lo menos una verificación. Y efectivamente, todos aquellos que se encuentren en el anexo D, ¿no? Y que estén ahí las fracciones arancelarias. Ajá. Si la sustancia o la mercancía no se encuentra identificada en su texto y su fracción arancelaria en el inciso D, que son las de exportación, pues evidentemente que no. No sé si te puedas ir al anexo D nada más, por favor, en tus diapositivas que tienes, Dianita. No, no lo tengo aquí. No lo tienes. No, en Bueno, esta nada no lo más. tengo. Lo Sí. tienes Ajá. tú. Kitsia, ¿tú lo tienes? Sí, debo de tenerlo. Me voy a No, mostrar en esa bien. no está. En esa no está, en esa están nada más las modificaciones, pero no está el listado. Ahí no está. No, no, está en el acuerdo como tal, no, no, Sí. no. Es lo único que viene en el acuerdo, no lo tengo. ¿Te refieres a...? Es que no lo tengo. No lo tengo, pero saqué por aquí una copia. A ver, tengo ya en la página del diario oficial, está ahí el inciso de lo voy a compartir. Gracias. Ujú. Listo. Ahí Es el empieza anexo. el inciso D. Gracias. Esta parte, el inciso D,
De Es hecho, el ya que se los nosotros mandé. decimos, que es el que nosotros, exclusivamente se refiere a exportaciones. exacto, nosotros Ese decimos, inciso D exclusivamente se refiere sí, a a exportaciones. exportación. Dice, si no Entonces, estás en el inciso D, no requieres, así decimos, ¿no? exactamente, o sea, si la mercancía no está identificada por su descripción y fracción arancelaria en el inciso D, no va a estar sujeto. Por ejemplo, pudiéramos utilizar un producto que está más adelante, el de la 28, el 2811-1201, ¿no? Un poquito, ¿no? El cianuro, Octicloro de fósforo, ok. el cianuro de hidrógeno. Cianuro de hidrógeno, ok. Ujú. Ese producto se utiliza en varios procesos industriales, ¿no? En metal mecánica se utiliza. Y entonces, ¿qué va a pasar? Aquí no tiene ninguna acotación, como pudiera tener otros. Por ejemplo, el tricloruro de arsénico, o en la 2826-1999, que es una genérica, ahí tienes amonio, sodio y los demás, ¿no? Pero te dice únicamente estos productos. Entiendo que esos productos, o debemos de entender que esos productos son los únicos que sí están sujetos a la presentación del permiso. ¿De quién? De Semarnat y de Profepa, porque ahí la COFEPRIS no te va a expedir permiso. O sea, es hasta obvio no pedírselo porque ni siquiera tiene formato con una homoclave identificable. No, sí, perdón, pero es que el 3 dice la exportación en el anexo 2, inciso 3 dice, la exportación de sustancias tóxicas que no figuren en el inciso D del anexo 1 del presente estará sujeto a la presentación de la autorización de exportación en los siguientes supuestos. Y ahí es cuando dice, cuando el interesado presenta una solicitud ante de AGIMAR para la exportación de sustancias no previstas en el anexo D, del presente esta consultará al Comité para el Control de Exportaciones de Bienes de Uso Que Dual, fue lo que bla, 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 leímos bla. antes. Por eso, Perdóname que te interrumpa, no está bien. Lamberto. Fue lo que leímos antes. Pero entonces, ¿qué caso tiene que en el considerando te dice que conforme a lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley de Comercio Exterior y 36A, primer párrafo, fracción primero, inciso C y segundo, inciso B de la ley aduanera, solo podrán hacerse cumplir en el punto de entrada o salida al país las regulaciones no arancelarias cuyas mercancías hayan sido identificadas en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda. Exacto. Por eso hemos platicado, discutido, inclusive, y hoy lo hacía con Kitche en la mañana, que decía, lo que dice el punto 3 del anexo 2 es un dolorón de cabeza, Así porque es. en un momento dado te está poniendo en una consideración de que, a ver, yo quiero exportar, ok, no estoy en el inciso D, ¿exporto o no exporto? No, mejor no exporto porque entonces voy a presentar la consulta del último párrafo que hablamos de cuando el interesado esté presentar una solicitud a la Dirección General a la de Jimar, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, eso no puede ser y es lo que dice Diana, ya estamos tarde y en 90 días no voy a poder exportar. Pues yo ¿No? Y creo además que hay una no. contradicción con lo que tú acabas de decir. Exacto, Está peleado con exacto, la ley de comercio y con la ley aduanera. exacto. Entonces, este Y está en acuerdo, el, así y es. está en el considerando del acuerdo. Kitsia, quitas tu pantalla. Sí. Y es que es súper importante porque nosotros decimos, nosotros cuando buscamos la fracción y buscamos si no requiere. Y así está en nuestra página que consultamos, ¿no? De Karen y todo. Incluso aunque nada más consultáramos el diario oficial, buscamos la fracción. Y si no leímos el segundo anexo, si no vimos el anexo 2, no nos damos cuenta que sí requiere dos. Por eso yo pienso, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por Que qué? O sí, sea, ¿por qué lo que hiciste? ¿Por qué? posiblemente puede requerir, ¿no? Que posiblemente puede Sí, requerir. ponle en el anexo, en el apartado 1D.
no requiere a lo mejor, únicamente esas sustancias van a requerir el permiso de Plafes a la exportación. Sin embargo, todos van a requerir permiso de Profepa a la exportación. O para el permiso de Profepa, checar el anexo 2, pero no te dice y no te lo manda, ¿no? Entonces, yo no lo leo, nunca leo el anexo 2 y no sé qué requiere permiso. Y además, o sea, Ricardo, lo dices muy claramente, legalmente podría yo decirte, pues esa sustancia no está, ese acuerdo, ese requisito de Profepa no está con su fracción arancelaria. Entonces no requiere. Pero volvemos otra vez al mismo problema que teníamos hace 20 años, que pasaba con Semarnat, que Semarnat decía, no, es que yo decido cuando requieren o no requieren. No, papito, ponlo bien, o adhiérate al permiso de Plafes. Y como nunca se llevó bien Lamberto con Semarnat, ni se caían bien, aquel otro era como medio Semita, insoportable. con el ingeniero, sí, Que sí. hasta les puso casi, no sé qué tanto ahí haciendo sus tonterías en el acuerdo. Nunca, no, ellos nunca publicaron, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ya, usemos el de Plafes. Y ahorita están haciendo lo mismo de Profepa. ¿Por qué no publicaste tu acuerdo? ¿Por qué estás utilizando el otro acuerdo y además lo estás haciendo mal? Legalmente yo podría decir, ¿sabes qué? No está la fracción arancelaria, como quieras, no te voy a meter ningún permiso. Pues sí, es un tema Pero que lleva sus años de definir esta situación. Y bueno, mañana tendremos una oportunidad de hacer una consulta en este seminario que se abre o en esta charla que se abre con la gente de Profepa, pero creo que como todo principio jurídico, pues tenemos que acotarnos a lo que señala el considerando respecto del artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior, ¿no? sí, exacto. Pues muchas gracias. Creo que coincidimos en nuestras dudas. Sí, Coincidimos en lamentablemente nuestras sí. dudas. Todos nos preguntamos si si vale la pena platicar esto con las dudas que tenemos, pero yo creo que esta plática es para decirle a nuestros compañeros, ojo chicos, esto, esto es un problema, tengan cuidado con los productos que estén listados en el acuerdo de Plafes, ¿no? No Así es. importen o exporten ligeramente, cuidado. Eso creo que es lo primero que tendríamos que hacer y ya investiguenle, pero no importen o exporten así ligeramente porque tenemos problema y avisen de una vez a los importadores y a los exportadores que esto no va a ser rápido, ¿no? Sí, Porque desgraciadamente, y si le sumamos a esto el acuerdo Huachicol, o lo que mal llamamos acuerdo Huachicol, o decreto, perdón, decreto Huachicol, no, pues la traen muy complicada, de verdad que la industria química la está pasando complicada. Sí, sí, porque es un tema similar. Efectivamente, porque sí es un tema similar con respecto a fracciones arancelarias que se encuentran dentro de los capítulos 28 y 29. Muchos productos en realidad se utilizan para la industria, por ejemplo, del plástico, son muy recurrentes. Entonces tenemos exactamente el mismo esquema. Sí, traemos varios temas y hoy no vamos a platicar de psicotrópicos y estupefacientes, No, ¿no? Pero, no. uno a pero la vez, hay que Si no, dormir. no, Ricardo. si no, sí, si no agotamos todos los temas, Dianita, ¿vale? Y Dianita no va a dormir. Sí, no voy a De por sí dormir. no durmió. Sí, eso me preocupa. Porque caemos en lo que ya se había radicado hace 20 años, en donde decíamos que no vamos a hacer doble regulación, muchachos, así nos decía el gobierno, ¿no? ¿Para qué si ya regulamos una, volvemos a hacer regulación? Ya tenemos tres, una y dos. No dejemos todo a la opinión de la autoridad, así decía, lo que se requiere, lo que requiere. Antes de salir el acuerdo de Sedena, le dijeron a Economía a Sedena,
no es a tu criterio, pon un listado de todo lo que requiere permiso. Y Sedena, pero lo publicó, ¿no? Y ahorita estamos a expensas, porque entonces, ¿para qué me enlistas 10,000 fracciones y de todos modos todo va a quedar a tu criterio la regulación? Entonces, volvemos otra vez a estos criterios. Energía está haciendo exactamente lo mismo, porque te dicen, bueno, todos van a requerir permiso. ¿Cuál? Pues no sé, pregúntame, ¿no? Y Estamos en consulta. fíjense ustedes que, como decía mi abuelita, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando quieres generar una combinación de Sader de repente te manda un comunicado en donde todas las sustancias las tienen en el listado y dice que todas están sujetas a combinación, cuando no está en el acuerdo publicado por ellos e identificado por fracción arancelaria, ¿eh? Te puedes encontrar con eso. Sí. Pero en Sí. fin, Sí, ahí vamos. aquí Que ya de nada hecho, más, sí, Moni. comentaba que de hecho, con respecto a lo de Sedena, efectivamente, ese fue un tema bastante complicado porque recuerdan que teníamos oficios donde te decía cuáles eran los productos que Sedena consideraba que que estaban, perdón, sujetos a permiso. Y que para evitar todo ese tipo de oficios que andaban perdidos por todos lados, pues se le solicita a Sedena que se hiciese ese acuerdo. Y en su momento Sedena quería realmente sujetar todo, maquinaria, equipos, aparatos de medición, capítulo 28-29, etcétera. Entonces hizo una filtración de aquellos productos que realmente tendría que sujetarse de nada permiso. Y que también ese era otro problema, darle a entender que solo permiso en ese entonces, allá hablando de unos cuantos años, Sí, permiso solamente estoy era para poniendo para compartir. economía. Y Sedena tenía que ser una autorización, no permiso. También ese fue un problema con ellos. Regresando, ¿no? A esa historia. Muy bien, Ajá, esa esa es es la de la de mañana. mañana. Es correcto. Y ahí en la parte de abajo, después de la palabra Zoom, está la liga para ingresar, y al ingresar tienen que hacer su registro para después poder entrar. Van a recibir a vuelta de correo electrónico supongo que una clave para el ingreso. Sí, será así, ¿verdad? Tienes apagado tu micrófono, Dianita. Perdón, ahí se queda en la pantalla, nada más le dan stop al video para que lo puedan ver, ahí van a ver el link que está abajo. Parece que estamos promocionando a la Karen, pero bueno, Y a Más la, bien a es la el tema. Profepa también. Es el tema, exactamente. Más bien es aprovechando el tema y sobre todo para las dudas, ¿no? Tratar de esclarecer todas las dudas que la comunidad tiene. y, no, y además que hay que apoyar, hay que apoyar a la Karen porque nos trae esto a colación y creo que es un muy buen momento. Creo que nos tardamos un poco, a lo mejor debimos de haberlo hecho antes. Y tener cuidado como lo decía al principio, hay que tener cuidado con las opiniones personales y asegurarnos que cuando nos digan algo, la autoridad, que eh, también observemos que coincide con lo que estamos leyendo en el acuerdo, porque como dice Ricardo, a ver, por aquí te dicen que requiere este permiso, pero por acá te dice que todos requieren permiso, entonces, ojo,
porque con el tiempo la autoridad también nos puede voltear la tortilla y decir, sí, pero aquí requerías permiso, ¿no? Pues hay que tener Muy bien. cuidado. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, qué gusto verlos. Un abrazote. Igualmente, Igualmente, cuídense mucho. Perdón, nada más quiero Más hacer guapo. una aclaración. Sí, Moni. Disculpen, solamente aquí una parte. Es de que no es que Profepa esté promocionando, por así decirlo, a Confederación, no, sino más bien se está utilizando la plataforma de Confederación para que se pueda realizar Aclaro. el evento, ¿no? Este curso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ujú. Eso No, era lo único que nosotros quería estamos comentar. promocionando a Karen. Pero pues es que no, Este, no nos queda, no, pero- no nos queda de otra opción, ¿no? Mónica, me quedé con Tenemos una que hacerlo. duda. O sea, Mande. cuando ingresas, sale un cuestionario donde tienes que poner tu nombre, tu correo Correcto. electrónico, un número de patente, a qué asociación Sí. perteneces. Por eso digo que está organizado como para agentes aduanales o colaboradores de agentes aduanales. Pero si hubiese terceros que quisieran entrar y que no tengan esos datos, la verdad, pues no sabemos si puedan entrar. Lamberto. Yo desconozco honestamente si puedan ingresar a la plataforma porque sí, efectivamente ahí entra un cuestionario donde dices que de qué patente eres, tu correo electrónico, que efectivamente muchos correos electrónicos pues obviamente van a tener como el dominio, ¿no? De la gente aduanal. Pero Así es. sí sería en ese sentido. Vale, Acérquense a su Bueno, agente aduanal. muy bien. Bueno, Diana, pues muchas gracias. Te agradecemos siempre la invitación a estos diálogos, a estas conversaciones y que esperemos que al auditorio le sean de utilidad y sobre todo por lo menos que se motiven a estar leyendo de la A a la Z los acuerdos o las publicaciones, porque si no después podemos caer en un error que puede ser costoso, ¿no? Sí, sí, creo que dejamos siempre las dudas más grandes y eso está padre. Bueno, eso es lo Vale, interesante de bueno, este asunto, por bueno, eso es bonita toda esta materia. Pero bueno, nada Sí. más aclarando la parte del licenciado Vargas, para los importadores, aquellos que nos estén escuchando y que estén interesados en el tema, un día posterior a este curso que se va a hacer por medio de la plataforma de Confederación, también Profepa va a hacer otro evento para los importadores y exportadores, o sea, para los contribuyentes, a través de otro organismo. Honestamente desconozco qué organismo es, voy a tratar de investigar para por medio de Diana, por medio de este canal, dar la información y a ver si podemos ponerla a lo mejor en los comentarios, ¿no? De vale. este módulo. Ujú. perfecto. Muy bien. Ok, Ok, Y sale, si no, regresaremos otro día y ya con la información. que estaría Este, padre, ¿no? Hacer porque otro sí, y ya con conclusiones o posibles conclusiones. Ujú. así como le Sin hicimos más dudas. con la marihuana, ¿no? ¿Se acuerdan que Ah, hicimos, creo que exacto. tres hicimos Sí, es tres correcto. videos con el CBD y todo eso, y de todos modos nadie estuvo de acuerdo. Y así es. Sí. Y después hacemos otro de psicotrópicos. Ay, estupefacientes. También es otro tema Y, por ahí, candente. sí, sí, sí. Vale. bueno, Diana, pues Bueno, de nuevo, gracias. muchas muchas gracias, gracias. ay, muchas gracias de veras por asistir, A gracias, ustedes. qué amables poder escucharlos, su gran sapiencia. Gracias, que tengan un hermoso día a todos, descanse el que puedan dormir. Cuídense mucho. Gracias. Ya Hasta Gracias. duerme. pronto. Igualmente, Dianita, hasta ya luego. duérmete. Ya, Linda Cuídate. noche a todos, sobre todo tú, Diana, que es más tarde por allá. Besos Sale, a bye. todos. cuídense. Bye. 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 Hasta luego.